Bien, entonces me dijiste que cuando nos conocimos sabías que el Altair venía antes de que Popular Electronics saliera a los estantes. Pero aún así, ¿qué pensaste cuando lo viste en Harvard Square? ¿Marcó, de alguna forma, una nueva era en la computación? El evento clave fue el propio microprocesador. La disponibilidad de un chip que incluía todos los elementos de una computadora, y vimos eso en la revista Electronics Magazine cuando yo todavía estaba en 10º grado en la secundaria, y discutimos lo que eso significaba. Y ahí fue cuando nos entusiasmamos con el hecho de que esto quería decir que los individuos podrían comprar computadoras y usarlas de una manera diferente. Y nos sorprendía que otras personas no estuvieran esperando eso ni se dieran cuenta de que habría tanto cambio. Pero no fue sino hasta 3 años después que salió el primer producto usando un microprocesador, y eso fue cuando yo ya era estudiante en Harvard. Paul Allen y yo estábamos caminando por Harvard Square y vimos la portada de Popular Electronics. Y aunque fue agradable, porque lo que habíamos predicho estaba ocurriendo, nuestra reacción principal fue que teníamos que ponernos en marcha y participar, o de lo contrario toda nuestra visión iba a suceder sin nosotros. Entonces, cuando decidieron bien, vamos a escribir software para esta máquina, ¿tenías alguna idea de qué tan grande llegaría a ser esta industria? Paul y yo escribimos al comenzar la compañía que creíamos que habría una computadora personal en cada escritorio y en cada hogar. Así que lo pensamos desde el inicio como una herramienta muy extendida, una herramienta de información. Y sentimos que mientras más software hubiera, más tareas ayudaría a resolver la computadora. Así que estábamos en la parte más emocionante de esta revolución que estaba por suceder. ¿Y cómo era entonces, diferente a ahora, ser programador? ¿Eran un tipo distinto de personas las que escribían software para esas máquinas? Las primeras computadoras personales no eran muy potentes, así que la idea de meter un programa en una cantidad tan pequeña de memoria requería una habilidad inmensa. Nuestro trabajo fue meter en una computadora con solo 4K de memoria un BASIC completo, con punto flotante, y ese ha sido uno de los mayores logros de programación en los que he podido trabajar. Nos divertimos muchísimo reduciéndolo al máximo y sorprendiendo a la gente de que algo así pudiera hacerse. La industria era muy pequeña en los 70. La gente solía conocerse entre sí y yo pasaba mucho tiempo evangelizando, es decir, yendo a grandes compañías y convenciéndolas de que debían fabricar computadoras así, y luego visitando grupos de usuarios para ayudarlos a empezar, de modo que quienes se interesaban en esto pudieran reunirse, compartir ideas y trabajar juntos. Como industria, sentíamos que sabíamos algo que los demás no sabían, y que era algo muy emocionante e importante. Y el tiempo te dio la razón. Bueno, la industria ha cambiado mucho desde entonces. La mayoría de las personas con las que trabajé en esos primeros días ya no está involucrada. Sin duda, lo que sentimos acerca de la universalidad de la herramienta y de su importancia ha resultado ser cierto. ¿Y qué hay sobre quien tiene poder en la industria ahora? Dijiste que en ese entonces ibas evangelizando y pidiendo a diferentes fabricantes de hardware que hicieran estas computadoras. ¿Crees que eso ha cambiado un poco ahora? ¿Están quienes escriben el software más al mando? Bueno, desde el principio sentimos que el software era el elemento clave que determinaría qué tan útil y qué tan ampliamente aplicable sería la máquina. Así que nos enfocamos en el software desde el día 1. Y fuimos, de hecho, la primera compañía de software para microcomputadoras. En cuanto a ingresos, incluso hoy se gasta un mayor porcentaje en hardware que en software, aunque eso ha ido cambiando. Hoy en día, el software puede llegar a representar hasta 1/3 de lo que gasta la gente. Pero eso subestima enormemente la importancia del software al abrir nuevas posibilidades o incluso al decidir qué hardware deberías comprar. El software es el elemento más importante. Y algunas empresas de software, incluida la nuestra, Microsoft, han terminado siendo muy rentables. Han creado productos exitosos de alto volumen. Así que la atención se ha desplazado mucho hacia la industria del software, aunque no tanto como lo hará en los próximos 10 años. Es decir, el centro de los avances más emocionantes estará cada vez más en el lado del software. ¿Pero por qué cada vez más en el lado del software? ¿Por qué el hardware está quedando atrás? Las analogías que intentan explicar el papel del software y el hardware no son perfectas, pero la idea de la industria de la televisión frente a la programación de televisión es buena, o la industria de la impresión frente a la industria del libro. Y en esos ejemplos puedes ver que la riqueza de lo que aporta el software, al hacer que la máquina sea valiosa para diferentes personas, es lo novedoso, es lo que llama la atención. Una vez que alguien ve un software que puede ayudarlo en su negocio o en su hogar, entonces pregunta qué hardware necesita comprar. Así que el hardware es casi como un tocadiscos. La diferencia es que el hardware sigue mejorando, no es estático, y por eso debe haber una estrecha cooperación entre fabricantes de hardware y desarrolladores de software para aprovechar lo nuevo en el hardware. Así que nunca será tan extremo como un tocadiscos, pero el contenido, la experiencia, está definida por el software. ¿Y el hardware lo que hace es darte la capacidad suficiente para crear esa ilusión para el usuario? Cuando escribes un software, siempre asumes cierto tipo de hardware. Esa es siempre una pregunta difícil.
Si asumes un hardware demasiado potente, no puedes vender muchas copias porque muy poca gente tiene esa máquina. Si asumes un hardware demasiado simple, tu producto no puede hacer mucho. Y tomar esa decisión es una de las más importantes que una empresa de software debe hacer. ¿Para qué hardware están dirigidos los paquetes de software? Nos interesa la comparación. ¿Cómo es diferente la industria del software de otra industria, como Boeing, donde se crea algo físico? Las diferencias entre los medios físicos y los digitales. Por ejemplo, ¿cómo medirías el tamaño de trabajo de crear cierto producto de software? ¿Qué unidades usas para cuantificarlo si no es un número de piezas? ¿Cómo calculas cuánto tiempo llevará un proyecto? Crear un software siempre es complicado porque estás haciendo algo nuevo. Si solo quisieras algo que ya se ha hecho, usarías ese software viejo. Así que no hay tareas repetitivas. Eso significa que es muy difícil estimar qué tan duro será, y es extremadamente difícil sumar nuevas personas a un proyecto, porque no obtienes ningún beneficio si tienes que explicarles lo que pasa y si sus piezas no encajan con las otras. Por eso, a menudo, nuestros equipos muy pequeños son los más productivos con diferencia. No quieres imponerles medidas externas, porque depende de ellos lo entusiastas que sean. Si una parte es más fácil, otra más difícil, o si quieren rediseñar algo, debes darles total flexibilidad si quieres los resultados correctos. Y aún así, quieres medir lo que está pasando. Claro que puedes juzgar si pusiste gente inteligente en la tarea y si están trabajando duro, pero aún quieres saber cuándo terminarán, si deberías recortar lo que les estás pidiendo. Y no hay ciencia para eso. Al final, algunas compañías logran juntar las piezas correctas y tienen éxito, y muchas otras no. Entonces, ¿a qué atribuyes el éxito cuando los proyectos salen bien? Gran parte del éxito de los grandes proyectos de software se debe a elegir a las personas adecuadas para trabajar en ellos. Personas muy inteligentes, en un sentido científico, y con mucha energía e interés en lo que están creando. En cualquier revisión de proyecto puedo darme cuenta si la gente está conectada con lo que ocurre, si han pensado en las alternativas, si están tomando las decisiones correctas, si han anticipado los problemas o no. Se percibe si es, incluso dentro de Microsoft, un equipo realmente fuerte o un equipo que necesita ser animado o asignado a una tarea menos ambiciosa. ¿Qué pasa con el equipo que conocí esta mañana, el de Chris Peters? ¿Son inusuales? Están sacando un producto más o menos dentro del plazo. ¿Es la primera vez? Recuérdame, ¿cuándo se transmite esto? El próximo otoño. Para ese entonces, ese producto ya habrá sido lanzado hace mucho. Nuestro equipo de Excel, dirigido por Chris Peters, es un gran ejemplo de un grupo en el que todo encajó perfectamente. El equipo es inteligente, está entusiasmado, y la especificación que escribimos incluye muchas características nuevas e innovadoras. Algunas que pensábamos que tal vez podríamos hacer, pero a lo largo del camino hubo avances y surgieron nuevas ideas, y estábamos lo suficientemente encima del proyecto como para agregarlas al calendario. Además, estos desarrolladores observan el ambiente competitivo y ven que nuestra interfaz gráfica, en la que apostamos, se está volviendo popular, mientras que Lotus no está terminando su producto competidor muy rápido. Así que perciben la oportunidad y eso genera todavía más entusiasmo en el grupo por terminar lo suyo. El hecho de que hayamos podido fijar la fecha de finalización varios años antes se debe en parte a que pusimos suficientes márgenes de seguridad, pero también es un verdadero hito en cómo gestionamos estos proyectos. Es bastante inusual, incluso para nosotros, saber con tanta anticipación cuando algo se completará. O sea, ¿qué hicieron? ¿Lo diseñaron de otra manera o simplemente tuvieron suerte con un buen equipo? No, es que, ¿Es más complicado? escribir software, esa es nuestra vida. Todos los días pensamos, ¿podríamos usar una herramienta distinta? ¿Podríamos organizarnos de otra forma? Y hay varias cosas que estamos haciendo en nuestros proyectos ahora que los vuelven más predecibles. Una de ellas es trabajar por fases, donde completamos un conjunto de componentes y los probamos antes de pasar a lo siguiente. Muchas veces piensas que algo está terminado, pero al probarlo aparecen problemas de velocidad o de interacción, y eso te obliga a volver sobre partes en las que no trabajabas hace tiempo. Usar este enfoque por fases fue una de las decisiones inteligentes que tomamos con el proyecto Excel. Ahora están, supongo, en la última semana de depuración, listos para terminarlo. Tengo entendido que hacen que la gente juegue y no tanto que use el software, porque como proyecto es código, siempre existe el riesgo de que se quiera añadir una nueva función. No hay una limitación física que impida hacerlo. No es como que el cemento no vaya a secar a tiempo. Ese es un riesgo que tienen que evitar. Cuidar que la gente no juegue con el producto a final del proyecto. Cuando desarrollas software, los programadores son el grupo clave, pero los testers también cumplen un papel absolutamente crítico. Son ellos quienes escriben miles y miles de casos de prueba para asegurarse de que funcione en todas las computadoras, impresoras, distintas memorias o redes donde se usará. Ese es un trabajo muy duro. A medida que se acerca el final del proyecto,
Quieres ejecutar todos los casos de prueba contra una misma versión y asegurarte de que esa versión pasó todo. Por eso, al final, te vuelves más conservador y evitas hacer cambios radicales al software. Y en el último mes, como estamos ahora, cada cambio se revisa entre muchos programadores para evitar lo que llamamos una regresión, es decir, retroceder en la confiabilidad. Esto significa que, al final, los testers están en el camino crítico. Es su trabajo el más duro, porque ya no encuentran suficientes errores como para mantener ocupados a los desarrolladores todo el tiempo, y estos últimos ya están pensando en la siguiente versión que van a construir. Y con ganas de incorporar sus nuevas ideas en el producto actual. Sí. Quiero decir, ¿están ansiosos de añadir nuevas funciones? No, ellos entienden, todos forman parte del mismo proceso. Esto es resultado de alguna experiencia aquí en Microsoft, donde tal vez en los primeros tiempos no estaba tan claro que los cambios de último minuto podían tener repercusiones imprevistas, y por eso ahora hay que disciplinar a la gente para que no toque nada al final. No, en realidad todos siempre siguen las reglas. En todo proyecto, al final, se hacen menos cosas. Eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que la necesidad de pruebas ha crecido porque también creció el tamaño de los productos y la cantidad de máquinas en las que van a ejecutarse. Entonces la escala cambia, pero el principio básico es el mismo. Incluso cuando yo mismo escribí BASIC, el día antes de grabarlo en una computadora no estaba haciendo cambios de diseño. No tenía un equipo de pruebas, yo mismo hacía todo el testeo. Tampoco había metodología ni cronograma de proyecto. Solo existía la idea de que, al acercarse el final, había que probar mucho y hacer muy pocos cambios. Sigo interesado en las diferencias entre los medios físicos y digitales. Con la depuración. Si estás construyendo algo y tienes una gotera en el techo, sabes exactamente dónde mirar porque el problema está cerca de donde se manifiesta físicamente. ¿Y qué pasa con el software? ¿Cómo es distinto? El software es diferente a otros productos, en parte porque no es físico y, en parte, por su complejidad. Con software puedes expresar millones de casos distintos, y asegurarte de manejarlos todos correctamente es extremadamente difícil. Hay más entradas de las que uno podría revisar en el tiempo disponible. Y saber qué casos de prueba valen la pena recorrer y cuando estás listo para lanzar el producto no es una ciencia, es más bien un arte. Ciertos equipos son más cuidadosos al escribir, generan menos errores. Eso se sabe, pero aún así no significa que no pueda haber un error lo suficientemente grave como para que sea riesgoso lanzar el producto con él. Entonces, se está desarrollando todo un cuerpo de conocimiento sobre cómo se hace el testeo, con cierto optimismo de que quizá la computadora misma pueda ayudar en el proceso de pruebas. Pero, en la práctica, ahora mismo no hay mucho con eso. Lo grandioso del software, sin embargo, es que puedes decidir exactamente cuándo quieres sacar nuevas versiones. Tú decides cuán ambicioso quieres ser. Si quieres lanzar una versión en 2 años, elaboras una especificación que se ajuste a ese calendario, basado en tu experiencia de cuánto tiempo toma escribirlo y probarlo, y qué tan buen equipo tienes involucrado en el proyecto. Y resulta emocionante tener un producto en el que puedes actualizar a todos tus usuarios a muy bajo costo. No tienen que ir a comprar un coche nuevo ni nada parecido, simplemente reemplazan los discos o incluso lo descargan en su red y listo. Tienen la nueva versión. De esa manera, los usuarios antiguos se benefician de tus nuevas ideas. Eso significa que, literalmente, en cuestión de semanas tras lanzar un producto nuevo, puedes tener 1 millón de personas disfrutándolo, entrando a foros, diciendo que les gusta, que no les gusta, enviando reportes, construyendo sobre él. Quizá hasta disfrutando más de su trabajo gracias al software. Nosotros recibimos todo ese feedback y lo usamos para decidir cómo será la siguiente versión. Así que es posible acercarse más a los usuarios con este tipo de producto que con la mayoría de los demás. Y si decides que quieres sacar una versión nueva 3 o 4 meses después, también puedes hacerlo. ¿Y qué pasa con el debugging? A medida que los programas se vuelven cada vez más largos y complejos, ¿es posible realmente depurar completamente un programa? Hay un debate famoso sobre si los programas de cierta complejidad pueden depurarse. Esto surgió con la iniciativa de defensa estratégica, donde algunos decían que tal vez el programa que controlaría todos los sensores para detectar misiles entrantes y coordinar la reacción de los misiles defensivos, que, incluso si el hardware fuera excelente, la parte de software quizá no se podría confiar. En la industria del software, gente como yo somos optimistas en que usando las herramientas correctas y dividiendo las cosas en partes, ese problema se podría resolver. Pero refleja el estado del arte. Personas muy inteligentes en este campo no se ponían de acuerdo sobre si eso era posible o no. Así que, ciertamente, existe un nivel de escala en el cual nuestras herramientas actuales son inadecuadas. El truco, en general, es dividir los programas en piezas que puedan probarse individualmente y después, cuando pasas a otras piezas, tratarlas como una caja negra, sabiendo que funcionan o no funcionan. La misma idea aplica en cualquier área de ingeniería. El punto es que la interfaz,
el límite entre una pieza del programa y otra, sea lo bastante simple como para que puedas considerarla una caja negra. Y eso es muy, muy difícil. Es parte del diseño inteligente, saber dividir las cosas de la forma correcta. Entonces, se trata de intentar que sea menos como un medio virtual infinitamente flexible, ¿cierto? Quieres emular cosas físicas con las que tu mente pueda lidiar y pensar cómo interactúan entre sí. Evitar demasiada complejidad para que una sola mente pueda manejarlo. No estoy tan seguro de la analogía física. La gente está construyendo el software, y lograr que las piezas sean lo suficientemente claras para que una sola persona entienda todos los compromisos y lo que sucede en esa parte es extremadamente valioso. Evita caer en un modo experimental donde simplemente pruebas cosas al azar. Eso nunca funciona. En cualquiera de nuestros proyectos, incluso si tenemos 20 o 25 personas involucradas, para las partes principales siempre hay una persona en la que confiamos que entiende la velocidad, lo que implicaría hacer cambios y que puede revisar todos los cambios hechos en esa pieza. Entonces, la idea de dividirlo para que la gente lo entienda tiene que ver con lo que puedes retener en tu mente, con lo que puedes comprender en su totalidad. En última instancia, es casi una limitación humana. Hablas de lenguajes de programación orientados a objetos, o de módulos de software. Existen diversas técnicas para dividir el software en piezas y hacer el desarrollo más eficiente. Muchas de estas técnicas han generado mucho entusiasmo, pero en la práctica han aportado muy poco beneficio real. El software es inherentemente complicado. Si alguien dice quiero un sistema de reservas de aerolíneas, especificar con precisión lo que se quiere, sobre ventas, tarifas, comunicación entre distintas aerolíneas, cambios de horario, es inmensamente complejo. No puedes escribir un programa más simple que esa especificación completa. En software, lo que tratamos de hacer es que, simplemente al describir esa especificación, eso ya sea el programa. Que no tengas que hacer nada más aparte de enunciar el problema de manera muy exacta. Y hay avances que nos empujan lentamente en esa dirección. Otro truco en software es evitar reescribir lo ya escrito, usando componentes, lo que en su forma más avanzada recibe el nombre de programación orientada a objetos. La analogía más fuerte es con escribir un libro. No vas a otros libros para tomar fragmentos, porque aunque una escena romántica se haya escrito muchas veces, todos los detalles, quiénes son los personajes, dónde están tan entrelazados en el texto que es más fácil escribirlo desde cero. Así ha sido la programación hasta ahora. Incluso cosas tan comunes como una búsqueda en una tabla se reescriben millones de veces. Cuando tenemos un programa nuevo que involucra una búsqueda en tabla, casi nunca reutilizamos el código antiguo. Es muy similar a lo de querer sacar un párrafo de otro libro, no encaja. El tipo de avance que buscamos es separar los detalles de la idea básica, de modo que esas piezas fundamentales puedan usarse una y otra vez. Y eso es la programación orientada a objetos. Y Chris dijo lo mismo. Me pregunto, ¿por qué los programadores comparten ese rasgo? ¿Por qué son tan optimistas? Creo que si hablas con expertos de cualquier campo en el que hay que asumir un desafío desconocido, en el que vas a trabajar mucho tiempo, verías que, para rendir al máximo, entregarse por completo y dedicar todas esas horas, el optimismo juega un papel importante. Quiero decir, si tuvieras un grupo a punto de escalar el Everest y les preguntaras si creen que llegarán a la cima, y respondieran, bueno, tenemos que ser realistas, hay muchas probabilidades de que no lo logremos, quizá no esperarías que fueran las personas más enérgicas en perseguir esa meta. Así que pienso que, en parte, cuando eres de clase mundial y existe este nivel de incertidumbre, no quieres preocuparte demasiado. Quieres lanzarte de lleno y tener la probabilidad de descubrir ideas innovadoras que no habías anticipado, estar tan abierto como sea posible a eso, en lugar de limitarte a contar con que no aparecerá ningún atajo en el camino. Pero, también tiene que ver con la idea de que, en teoría, en código puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? No estás limitado por la resistencia de un metal o algo así. ¿Eso forma parte del optimismo? Cuando programas, quieres pensar que estás escribiendo el mejor programa posible para la tarea que intentas resolver. Incluso los mejores programadores, a veces, ven el código de otra persona y se sorprenden de lo que se puede hacer de una manera más simple. Y eso te deja boquiabierto, porque muestra que las posibilidades de la programación ingeniosa son enormes. A menudo existen formas elegantes de hacer las cosas. Los buenos programadores se mantienen abiertos a ello, incluso si no ven un modo evidente de mejorar lo que ya hicieron, siguen buscando y escuchan lo que otros puedan aportar. Por eso tenemos esta práctica de que varias personas revisen el código, para ver si hay una mejor manera de hacerlo. Esa mentalidad abierta es muy importante. No podemos demostrar matemáticamente que tenemos el mejor programa. Entonces, ¿cómo motivas a tus desarrolladores de software para que terminen un proyecto? ¿Cómo logras que sean optimistas? ¿O nacen con esa actitud? Lo más importante es elegir a personas a las que les guste escribir software y que sean buenos desarrolladores. A los buenos desarrolladores les gusta trabajar entre sí, se refuerzan mutuamente.
También disfrutan ver que sus productos se venden en grandes cantidades. Les atrae la competencia de hacer un trabajo mejor que el de otra empresa, especialmente si esa otra empresa tiene más gente en el proyecto, está bien posicionada, y la opinión general es que no tenemos posibilidades de entrar y hacerlo bien. Tienes que verlo como una misión y generar un nivel muy alto de entusiasmo. Asegurarte de que todos conocen las piezas de lo que estás construyendo y asignarles una parte difícil del trabajo. Para nosotros, eso ha significado grupos de unas 15 personas que, al inicio del proyecto, se reúnen, discuten a fondo lo que sucederá y luego pasan un periodo intenso trabajando juntos. Tratamos de fijar esa etapa en alrededor de 2 años, porque cualquier cosa más larga hace difícil ver el final, y si tienes que corregir el rumbo, resulta complicado. Pero necesitamos ese tiempo para hacer algo lo bastante significativo como para que los usuarios realmente quieran cambiar lo que ya tienen. Entonces parece que tu recurso más valioso son personas inteligentes que trabajan bien juntas. ¿No te preocupa que algún día no tengas suficientes programadores? Microsoft está creciendo bastante rápido. ¿Cómo consiguen atraer a esa gente? Desde el día en que Microsoft se fundó, la única limitación a nuestro crecimiento ha sido atraer a más grandes programadores, personas muy inteligentes y comprometidas. Siempre estamos buscando ese tipo de talento. Con los años hemos llegado a conocer muchos campus universitarios, hemos salido fuera de Estados Unidos y hemos presionado al máximo al Departamento de Inmigración para poder traer a gente brillante de otros países. Nos interesa mucho saber dónde podemos encontrar más de estos desarrolladores de clase mundial. Y ha sido clave para nuestro éxito haber encontrado más de los que nos correspondería esperar. Supongamos que quieres convencer a alguien que podría ser un buen programador, aunque nunca haya visto una computadora, lo cual cuesta imaginar. ¿Qué le dirías sobre escribir software para motivarlo? Si eres inteligente, normalmente quieres un circuito de retroalimentación para saber si lo que haces está bien y poder ajustarlo. En las ciencias puras, por supuesto, existe una prueba concreta para verificar si las teorías funcionan o no, pero sus fronteras están muy lejanas, y el impacto práctico es bastante limitado. A menudo logramos atraer a personas que estuvieron en ciencias puras, al menos en la escuela, hacia un área que requiere el mismo pensamiento preciso, pero que además tiene impacto real. Puedes conocer a gente que usa el software y que te dice que está bien o mal. Y puedes trabajar con otras personas muy inteligentes y mostrarles si tienes lo necesario para crear software increíble. Con frecuencia son personas con formación científica a quienes les atrae la idea de una prueba concreta de excelencia, en lugar de definiciones muy vagas de lo que está bien. Quiero preguntarte de otra manera sobre los proyectos y la gente que trabaja en ellos. Si estás construyendo un avión y te retrasas, puedes poner más personas en el proyecto. ¿Qué pasaría si intentaras lo mismo en un producto de software que se retrasa? En software no puedes simplemente añadir gente y esperar que se haga más trabajo, porque su capacidad de comprender el programa y lo que está pasando requeriría tanta inversión, y además todo su trabajo necesitaría tanta revisión, que es más probable que termines ralentizando las cosas. En programación, cuando haces un cambio, tienes que saber todos los lugares que se verán afectados y poder modelar en tu mente cuál será el impacto en el rendimiento. Por eso, cuando empezamos con un equipo de cierto tamaño, solo podemos aumentarlo un poco a lo largo del proyecto. Leí el discurso que diste en Convex. La palabra clave de Microsoft es información al alcance de la mano. ¿Qué significa eso? El término información al alcance de la mano busca recordarle a la gente el papel tan amplio que jugará la computadora personal. No es un dispositivo de cálculo, no es solo un procesador de texto ni una hoja de cálculo. Es una ventana al mundo de la información. Cualquier cosa que le interese a alguien debería ser muy fácil de mostrar en la pantalla. Y, de hecho, con el tiempo la computadora verá que te interesa y lo tendrá disponible de inmediato, sin necesidad de que des comandos. Esto incluye no solo texto y números, también imágenes y sonido. Información externa a la empresa, como noticias o precios de otros, o información de carácter educativo, como aprender sobre el cuerpo humano, o películas, o deportes, todo debería estar allí. Y entonces, esa frase es un reto para la industria. Crear el software, los datos y las redes que hagan de la computadora una herramienta valiosa literalmente para todos. Pero eso también es un problema de hardware. Quiero decir, la gente tiene que tener acceso. Va a haber líneas entre la información. ¿Cómo ves que se organizará eso? ¿Líneas? ¿O conexiones? Sí. Para cumplir esta idea de información al alcance de la mano, necesitamos no solo software mucho mejor, sino también computadoras portátiles sobre las que puedas escribir, grandes pantallas planas de modo que la pared de una oficina pueda mostrar datos y pueda simplemente señalar para ver más detalles. Necesitamos video en movimiento y sonido, áreas en las que las computadoras actuales son muy limitadas. Las máquinas deben ser más rápidas, más baratas. Una razón por la que no insistimos demasiado en esto es que esos avances son previsibles, llegarán sin duda.
Simplemente porque los chips se vuelven más potentes y en tecnologías clave como almacenamiento y pantalla se está haciendo un gran trabajo. Lo más abierto a discusión es qué tan disponible estará la información. Es decir, ¿qué tan fácil será para las personas acceder a lo que les interesa? ¿Y eso es una cuestión de software? Sí, encontrar información es una cuestión de software o de cuánta información está en línea. Por ejemplo, si enseñas historia a estudiantes, tienes que asegurarte de que haya alguien que la entienda muy bien, que ponga las imágenes y el texto, y que esté motivado económicamente, o de alguna forma, para poner todos esos datos a disposición. Estamos viendo la realidad artificial como el paso de la interfaz en 2D a la 3D. Y en cierto modo parece que ahora mismo el hardware aún no está listo, y además es increíblemente caro montar una de esas demostraciones. Es análogo a cuando alguien como Engelbart, en los años 60, intentaba demostrar el poder de una interfaz 2D. ¿Es justa esa analogía? Sí. ¿Qué término usas? ¿Realidad virtual o realidad artificial? Realidad virtual. La realidad virtual está en una etapa muy temprana. Las demostraciones que se hacen son escenas muy simples, y el equipo es un poco incómodo y caro. Sin embargo, se desarrollará con bastante rapidez. No creo que tome los mismos 20 o 25 años que tardó el uso de gráficos en pantalla. Porque ya tenemos la base, computadoras personales, empresas de software y compañías que fabrican chips baratos que atacarán este problema. Así que tal vez sean 10 años, o incluso 15, pero muchas de las cosas que hoy ves en aplicaciones muy especializadas, como la simulación de vuelo, se volverán de uso general. Incluso si el hardware es caro, puedes imaginar un salón recreativo al que vayas y uses el equipo de forma temporal. Los problemas más difíciles también son de software. La idea de hacerlo realista, de que camines por el desierto. Ahora mismo, como es algo tan nuevo para nosotros, simplemente caminar por una escena 3D y golpear una pelota o algo así, esas representaciones tan simples de lo que pasa nos resultan fascinantes y nos atrapan. Pero para que se convierta en un fenómeno duradero y realmente divertido, tendrás que tener muchas cosas físicas sucediendo. Y el software para hacer que esas cosas pasen rápido y parezcan realistas es bastante complejo, aunque hay gente muy inteligente trabajando en ello. ¿Es un campo en el que ves que Microsoft pueda entrar? El papel de Microsoft en esto será bastante limitado. Vendemos un simulador de vuelo, y a medida que la tecnología se vuelva más común, quizás hagamos algunos títulos de entretenimiento. Pero la mayor parte del interés proviene de gente que piensa en recorrer modelos arquitectónicos, viajar a la luna o hacer simulación de vuelo. Así que nuestro enfoque en mejorar el acceso a la información y el trabajo en la oficina no se superpone directamente con la realidad virtual. ¿Cuál es la cosa más importante que crees que ha ocurrido en la computación personal desde que entraste a la industria? Bueno, en realidad no existía una industria de la computación personal antes, quiero decir, simplemente no existía. Lo más importante fue la creación de un estándar, donde cientos de empresas fabrican hardware que puede ejecutar el mismo software. El efecto que eso ha tenido, permitiendo que compañías de software desarrollen incluso aplicaciones muy especializadas y aún así puedan venderlas en grandes volúmenes y, por lo tanto, obtener ganancias, es realmente increíble. Es un nivel de apertura que permite a las personas cambiar su hardware sin necesidad de alterar en absoluto el software. Ahora tenemos más de 60 millones de máquinas que pueden aceptar el mismo disquete, insertarlo y de inmediato el software funciona. Eso ha creado la industria mundial del software, que es tan competitiva y avanza tan rápido. ¿Tienes algún pensamiento final sobre si la ingeniería de software es diferente de otros tipos de ingeniería? No, el software es definitivamente ingeniería. Es distinto en el sentido de que asumimos tareas novedosas cada vez. No es como construir un puente determinado que sea prácticamente idéntico a otro puente anterior o a un edificio previo. Y la cantidad de errores que esos ingenieros cometen es muy pequeña. Al principio uno piensa, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no cumplimos las fechas y a veces vamos demasiado lento? Es porque es como si estuviéramos construyendo el primer rascacielos cada vez, o el primer puente berrazano cada vez. Tenemos que inventar desde cero los enfoques sobre cómo funcionan las piezas juntas y ver limitaciones que no esperarías, porque nadie ha trabajado en ese terreno antes. En ese sentido, de estar haciendo cosas muy novedosas, es un área difícil de la ingeniería. Casi como los ingenieros que trabajan en misiones espaciales o en crear cosas totalmente nuevas. Ellos tienen ciertos métodos, sistemas duplicados, pruebas rigurosas, y mucho de eso se desarrolló en los primeros lanzamientos espaciales. El software llegará a ser algo más maduro, pero nunca será tan predecible como la mayoría de las demás áreas de la ingeniería.